Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach, Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es La Torá y la Salud. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Shemot, Éxodo 23:25. Servirás a Yahweh tu Elohim y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Bueno, este tema es de alta relevancia para aquellas personas que tienen algún padecimiento en su cuerpo y para aquellas que quieren evitarlo. Pero antes que nada, quiero decirte que busques en YouTube nuestro canal Kehila Kadosh y ahí encontrarás una portada como esta, en donde encontrarás dentro de ese canal, dentro de nuestro canal en YouTube, encontrarás muchas enseñanzas interesantes para seguir creciendo en este doctorado de raíces hebreas. Puedes poner también en el browser de internet www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. Recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un mejor aprendizaje. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Puedes poner Kehila Kadosh Mundial, el grupo, o Kehila Kadosh Bilbao, la página. Colabora con el ministerio Kehila Kadosh y recibe abundantes bendiciones. Si ya tienes una cuenta PayPal, puedes hacerlo a esta dirección, nilson.alexander.sa@gmail.com. Aparece aquí en la pantalla. También nuestro correo aparece ahora mismo aquí en la parte superior de la pantalla. Si quieres hacerlo de otra manera, puedes escribirnos un correo o un email a kehila.kadosh@gmail.com. O si quieres hacerlo de otra manera, también puedes escribir en los comentarios. Yo quiero contribuir con el ministerio y escribir ahí tu teléfono para WhatsApp o tu correo electrónico y yo te contactaré. Muchas personas ponen y dicen, yo quiero colaborar, pero no sé cómo. Pues aquí les explico cómo y eso ponen en los comentarios. O sea, pon tu teléfono, pon tu email. Necesitamos, mucha gente se está quejando, ¿no? del micrófono. Bueno, no del micrófono, sino del sonido que es muy bajo. Necesitamos comprar una consola y un micrófono, así que si quieres unirte, pues bienvenido seas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice en las Escrituras y esto es porque nos convencemos con nuestros pensamientos y esperamos con nuestros sentimientos y dependiendo de la fuerza con que deseemos algo, así será lo que obtengamos. Es decir, nuestras emociones son muy importantes. Con esta enseñanza vamos a limpiarnos de muchas enfermedades mentales y sentimentales y emocionales, lo que traerá como resultado la salud física. La mayor enfermedad individual que existe es el miedo a perder la salud. Por lo tanto, la gran responsabilidad de realizar actos que ahuyenten ese temor está en nuestras manos y conforme vayamos avanzando en la visualización de este video, sentiremos cómo somos liberados de cualquier opresión. Aquí tengo yo la primera pregunta y es, ¿en qué reside el poder del dolor? El dolor es un maestro innecesario, pero necesario, que todo el tiempo nos está alarmando que hay algo mal en nosotros y no necesariamente tiene que ver con la enfermedad que nos aqueja. Es decir, a veces, si no fuese por el dolor, tú podrías someter a una presión superior, digamos, por ejemplo, si tienes maceración de la rodilla. Por ejemplo, las rodillas, las rodillas y cualquier hueso, ¿no? En las zonas húmedas y frías, entonces llega a macerarse, o sea, es decir, llega como a ablandarse. Entonces, eso produce también en algunas personas osteoporosis o dolores articulares. Entonces, la manera en cómo, digamos, nosotros podemos contribuir con nuestro cuerpo es visitando, por ejemplo, los fines de semana, si ustedes viven, digamos, en una parte húmeda y fría, irse a partes más secas. Por ejemplo, la gente que vive allá en Estados Unidos, allá por Venice Beach o por Santa Mónica, que he conocido esas playas, ahí, digamos, suele ser húmedo por el agua, etcétera, ¿no? Por la humedad propia de la costa. Y otros pueden vivir en Oklahoma o en otros lugares en donde hace mucho frío y también hace humedad. Entonces, la misma gente, por ejemplo, en Los Ángeles, que vive, por decirles algo, ¿cómo se llama? En estas dos zonas de playas pueden ir hacia el interior, hacia Palmdale o hacia
no sé, Lancaster, que es como zona más desértica, ¿no? Zona más seca. Entonces, no es porque digan, es que a mí me gusta, no me gusta, no, a tu cuerpo le hace bien que vayas por lo menos unas 2 veces al mes a visitar, a pasar horas en esas zonas, a pasar horas, porque eso absorbe la humedad de tus huesos y seca, digamos, toda esa maceración que puede estar ahí. Entonces, es importante esa observación. Entonces, por eso también debemos de entender precisamente por qué es importante el dolor. El dolor nos está anunciando algo, ¿no? Entonces es importante. Sin embargo, pues no debería de ser. Yo les decía que es un mal necesario o innecesario, o sea, un mal innecesario pero necesario, porque a veces el dolor lo que es como el culmen de las cosas, o sea, es como decir, mira, estás mal y como no te has querido dar cuenta o como no o como te has hecho el desentendido con respecto a tu salud, pues ahora yo te lo advierto. Muchas personas entonces generan tumores y distintos tipos de cáncer, diabetes, psoriasis, etcétera, porque cuando pequeños fueron abusados, violados, forzados a hacer cualquier tipo de crueldad en alguna época de su vida o perversión, y eso les ha generado rencores y odios conscientes o subconscientes que se manifiestan físicamente en forma de enfermedades congénitas. Ya, esto es de alta relevancia porque a veces son enfermedades, digamos, entre comillas, ¿no? Enfermedades del alma por diferentes situaciones, pero realmente uno tiene que aprender a curarse, ¿no? Aprender a curarse a uno mismo por medio de ciertas cosas. Entonces ya vamos a ir viendo cuáles son. Incluso a veces la enfermedad o los tumores o diferentes cosas se manifiestan en dolores, en calambres o inflamaciones en ciertas partes del cuerpo. Todo esto es debido a conflictos emocionales. Entonces todos tenemos conflictos emocionales, nos guste o no nos guste. La manera de combatirlos, estos conflictos emocionales, es por medio de señales en el organismo. Entonces, hay cosas que, por decirles, les voy a poner un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Hay personas que no piensan pasaron por un problema, digamos, difícil económico, de laboral, no tenían trabajo, les quitaron la casa, les quitaron el coche, etcétera. Pasaron una situación muy complicada. Esa situación lo llevó a cambiar su forma de vivir, su forma de pensar, y entonces comenzaron a vivir de una forma diferente porque lo que estaban esperando era precisamente lo que les llegó. Las enfermedades pasa igual. Luego esta persona comenzó a pensar de forma diferente, repito, y a sentir de forma diferente y a emocionarse de forma diferente. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Comenzó a prosperar y entonces llegó un momento en que él ya ni siquiera piensa en que le va a ir mal, porque le va tan bien o le va tan normal, podríamos decir, que ya no piensa en que le va a ir mal, ya no espera porque ya sabe que ya superó la situación de pasarla extremadamente mal. Entonces ya no piensen que le va a ir mal porque ya le va bien. Entonces como no piensen que le va a ir mal, pues no le va mal. Ahora, algunos pueden pensar incluso que les va mal en un momento determinado, pero como su subconsciente o su inconsciente está tan claro cómo se resuelven las cosas y que tienen demasiados años de estar, que le está yendo bien, entonces su subconsciente y su inconsciente dominan al consciente, que es el pensamiento, entonces lo llevan a que siempre le vaya bien. Y eso sucede también con las enfermedades. Entonces hay personas que estaban esperando que les diera cáncer, que les diera diabetes, que les diera alguna cuestión, principalmente porque el comer demasiado, el estar demasiado con sobrepeso o el ser demasiado goloso, aunque no tengan sobrepeso, porque la diabetes, digamos, en las personas de sobrepeso es propensa, pero hay personas que son delgadas pero desarrollan porque tienen una mala alimentación o un mal organismo. Entonces, sin embargo, o porque subconscientemente o celularmente en su genética está implícito, que en nuestra genética está implícito todo lo de todas las familias anteriores, pero de todos los familiares anteriores, pero depende de algunos detonantes. Entonces, nuevamente, es muy importante el hecho de lo que uno espera, de lo que piensa, de lo que siente y de las emociones que percibe. En Romillim, en Romanos 12:19 dice, nunca busquen venganza, mis amigos, en cambio dejen eso a la ira de Yahweh, porque en el Tanaj está escrito, dice Yahweh, la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Entonces,
El rencor, como es importante que nosotros entendamos que el Eterno cuando escribe esto o cuando se dice esto en la Escritura, no es como quien dice, mira, qué bonito, ¿no? Lo que dice ahí es importante porque, pues sí, no hay que ser nosotros así, asá. No, no, el Eterno te dice, te vas a enfermar. Si guardas cosas y después se te va a olvidar que las guardaste, como algunos, ¿no? Que guardan cosas en sus casas y después se les olvida dónde las guardaron. Las guardaron tan bien que después ya ni ellos mismos saben dónde está. Las estaban ocultando de la esposa, de los hijos, ya, entonces que de repente dicen, no sé dónde lo puse. Y comienza a pedirle ayuda a todo el mundo. Y dice, mira, no, tú no has visto tal cosa. Y dicen, ¿y cuándo lo guardaste? No sé. ¿Y dónde lo guardaste? Pues sí, no sé. Entonces, él mismo fue presa de su paranoia a veces o simplemente es por seguridad. Pero a veces pasa así con las enfermedades o con los sentimientos o con los conflictos emocionales. Los guardamos tan bien que después ya no los encontramos. Entonces tenemos que ir avanzando hacia atrás muchas veces, no para recordar el pasado de una mala manera, sino para tratar de entender cuándo empezó un determinado conflicto emocional. Hay personas que han cambiado un sentimiento de odio, amargura o cualquier resentimiento por otro que tiene que ver con un nuevo comienzo, y a partir de ahí su vida ha cambiado y también su suerte, entre comillas, ¿no? También ha cambiado. Es decir, ellos lo que hicieron fue localizar el conflicto emocional y lo transformaron. Entonces, un ejemplo de esto es que, por ejemplo, fuiste niño, entonces fuiste niño o niña, y entonces digamos que tu papá pues te golpeó o te agarró del pelo y te fue a sacar de un grupo de amigos porque tú estabas ahí, etcétera, ¿no? Entonces a ti te quedó un resentimiento muy grande hacia tu padre en el interior. Pasó el tiempo y pues ahora tú miras a tu papá, pues lo miras normal, lo respetas, pero hay algo que quedó ahí, pero tú ya ni te acuerdas. Es decir, pareciera que lo has perdonado, pero realmente no lo has sacado, es decir, no has extirpado toda la suciedad que se ha ido guardando ahí. Entonces, una manera de vencer, digamos, las enfermedades muchas veces son los conflictos emocionales. En Vallicrá, en Levítico 19:18 dice, no tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo. Más bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Entonces, el amar al prójimo es perdonar. Perdonarnos muchas veces son conflictos incluso contra nosotros mismos, ¿no? Porque surge el tema de la culpabilidad. A veces las personas que fueron violadas de pequeñas llegan a desarrollar un sentimiento de culpabilidad hacia ellos mismos, o sea, de que ellos se sienten culpables, de que ellos propiciaron, etcétera, 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 ¿no? Y entonces eso hay que borrarlo o hay que sustituirlo. Entonces, además de obtener mejores cosas de la vida, las personas que aprenden a sustituir malos sentimientos o también rencores o sensaciones negativas a consecuencia de malas experiencias en la vida por nuevas perspectivas acerca de lo negativo que les sucedió. Estas personas entonces han alcanzado la sanidad milagrosa. O sea, al cambiar, ¿no? Al sustituir, al encontrar dónde estaba el problema emocionalmente hablando. Ahora, aquí tengo yo otra pregunta y es cómo se atraen o se repelen las enfermedades. Entonces, este asunto es muy importante también. Denme un segundo que voy a... Esta cosa hace un ruido y lo voy a bajar. Téngame paciencia, Jimas, yo que aquí estoy yo un poco liado con estos cables. Así. A ver si se calla. ¿Por qué no te callas? A ver, vamos a ver. Cállate. A ver si se calla. Porque hace ruido. Entonces, no sé si se va a percibir en el micrófono, pero ya les digo que tengo que renovar muchos equipos. Esta cosa hace un ruido como que fuera aire acondicionado esta computadora. Entonces, no es para tanto. Entonces, ¿cómo se atraen o se repelen las enfermedades? En Proverbios 4:20 al 25 dice, Hijo mío, presta atención a lo que estoy diciendo, inclina tu oído a mis palabras, no las pierdas de vista, guárdalas profundamente en tu corazón, porque ellas son vida para el que las encuentra y salud para todo su ser. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida.
Aparta de tu boca la lengua torcida, desvanece el engaño de tus labios. Miren tus ojos hacia adelante, mantén tu contemplación en lo que está delante de ti. Entonces, hay muchas cosas aquí importantes en estos pesukim, en estos versos. Dice eh, que hay que guardar el corazón, o sea, los sentimientos. Ya, las emociones están en el hígado, pero también en el corazón y en el pensamiento. Hay una conexión directa entre el corazón, que son los pensamientos, los sentimientos, perdón, entre la mente, que son los pensamientos, el corazón, que son los sentimientos, y entre el hígado, que son las emociones. Y dice, guarda tu corazón, aparta de tu boca la lengua torcida, desvanece el engaño de tus labios, miren tus ojos hacia adelante. Entonces, nuevamente, yo les digo que hay que a veces hacer una retrospectiva, pero para buscar el problema, no para darle más y más énfasis, hacerlo crecer, o para guardar más y más rencor, no, es para eliminar ese rencor. Para eso sí se puede hacer una retrospectiva, pero no estar recordando el pasado para estar amargado, porque eso es como volver a vivir ese momento, ¿no? A veces eso es el problema entre las parejas, ¿no? Las parejas tienen un resentimiento y se llevan muy bien en el 99%, pero ese resentimiento las hace que se separen, porque no saben cómo superar eso, ¿no? Entonces, cada vez que se acuerdan que el otro no sé, le jaló las orejas, entonces la mujer le jaló las orejas al hombre, entonces el hombre dice, yo me acuerdo cómo me dolían las orejas. Entonces, olvídalo, ya, las orejas se te quedaron grandes, pero no te preocupes por eso, orejón. Entonces, en Misley Proverbios dice, perdón, Proverbios, perdón por decirte orejón. En Proverbios 4:20 al 25 dice, hijo mío, presta atención a lo que estoy diciendo, y línea tuya no las prestas vista. Esto es lo que acabo de leer. Veamos este gráfico. Ya me despisté por estar diciéndoles orejones. Hay algunas orejonas también que le jalaron las orejas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Algunos se toca, así quiero ver. Eh, yo pensé que bueno, cuerpo, alma y espíritu. Es para que no se aburran, hombre, para que no se aburran. Dice, yo pensé que me decían ratón por los dientes. No. Cuerpo, alma y espíritu es lo que nosotros, digamos, dice la escritura que tenemos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. En hebreo, bashar, neshama y ruach. Entonces, en este caso, quiero hacer énfasis en que, bueno, también hay una parte en donde, o sea, digamos, hay más partes, pues, pero estas, digamos, como son como principales. Hay algunos que hablan de nefesh, ya, nefesh, que es como, digamos, como un alma vital, como un alma vegetal, por ejemplo, que tienen las plantas, los animales o incluso las cosas, ¿no? O sea, es decir, una puerta, por ejemplo, una puerta está viva, lo único que parece inanimada, porque precisamente ese ha sido, digamos, el objetivo con el que fue creada, que esté inanimada. Pero si viéramos hacia adentro, hacia los átomos se están moviendo, los átomos de hierro, los átomos de madera, etcétera, se están moviendo. Entonces, todo esto está comprobado. Por ejemplo, si tú escuchas música, que hay algo que te apacigua, ¿no? Cuando escuchas música, pues música clásica, ¿no? Comienzas a sentir ahí un éxtasis, o cuando escuchas reggaetón, que te comienza a saltar la panza, ¿no? Entonces, porque la panza es reggaetonera, entonces tienes una panza reggaetonera, entonces no escuchen eso. Bueno, no, o sea, ¿verdad? Escuchen lo que a ustedes les apetezca. Entonces, esos son vibraciones, ¿no? Vibraciones que llegan y que también nosotros emitimos, ¿no? Emitimos vibraciones. También nosotros obviamente tenemos energía. Ya dicen, no, hermano, yo no soy ninguna pila Rayovac, yo no soy, valga el comercial. Sí, como cuando conectas el móvil, ¿no? Cuando conectas el móvil que no tiene batería, pues se le da energía. Entonces tú cuando comes obtienes energía. Ya la comida se convierte en energía para ti porque tú tienes una batería, que es tu corazón, que es lo que te da, por eso dice que la fuente de la vida. Entonces, todo se va transformando desde el estómago, pasa a los intestinos, luego a los riñones, luego al hígado, bla, 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 etcétera, hasta llegar a la sangre, y de la sangre pues le da vida al corazón, y el corazón es el motor que bombea, ¿no? Y luego también tenemos pues partes magnéticas, ¿no? Ahora hay muchas cosas de moda con el magnetismo, pero en este caso es porque nosotros atraemos ya vibraciones, energías, las atraemos o las repelemos. Entonces,
Eso lo hacemos con los pensamientos, los sentimientos y las emociones, ¿no? O sea, podemos atraer cosas positivas y cosas negativas que no nos convienen. Todo el universo en general tiene una vibración, ¿ya? Todo el universo en general tiene una vibración. De hecho, la vibración, digamos, que del universo es que estemos en salud. Pero como entramos en vibraciones negativas, pues entonces nos enfermamos. Existen enfermedades individuales y enfermedades colectivas. Eso ya lo sabemos. Ya hay epidemias, hay epidemias y otras que terminan en endemias, porque no. Entonces, el punto es que hay enfermedades, ¿no? O sea, pestes, plagas, y muchos científicos aseguran que los virus no existen, sino más bien son esquemas de conciencia o inconsciencia colectiva o individual. Es decir, eh, los virus, digamos que son como genética muerta, ¿no? Genética muerta que, digamos, se adhiere a la genética viva y entonces, digamos que la obliga a multiplicar esa genética, digamos, ajena o extraña, ¿no? Entonces, o foránea o extranjera, dirían los que son xenófobos y racistas, ¿no? Entonces, hace poco hubo aquí un suceso, iba en mi coche y le dicen tres jóvenes vascos, de aquí del País Vasco, ¿no? Le dicen a una señora, ¿no? De unos 50, 60 años quizás, no sé. Le dicen, perra inmigrante. Entonces, claro, imagínense eso, el conflicto emocional que tienen ellos les puede generar enfermedades y el conflicto emocional que tiene la señora porque lo que le dijeron o por cómo se pueda sentir después de cuidarles a sus padres, a sus hijos, o sea, o a cuidarlos a ellos mismos, darles de comer, etcétera. Entonces es un conflicto emocional que puede generar enfermedades. Por eso hemos visto algunos versos que dicen que hay que perdonar. Entonces, esto de estas enfermedades, digamos, que vienen de virus y todo eso, muchas veces pues son precisamente cosas que atraemos nosotros, que sí son genéticas, pero que muchas veces vienen de ciertas partes que nosotros atraemos. En el libro de Job habla acerca de que dice que debajo del hielo hay secretos, o en el hielo, etcétera. Entonces se están derritiendo los polos, puede ser que de ahí esté saliendo genética, ¿no? Genética contaminada de los Nefilim o de los Sheidim, ya que se hicieron cuerpos en el pasado y fueron castigados y quizás fueron llevados a esos lugares. Algunos fueron llevados a lugares de calor, de mucho calor, veraniegos allá en el infierno y otros pues allá en el hielo, ¿no? Entonces, esto podría estar desenterrando cuerpos extraños de ADN y ARN de seres pasados, ¿no? Eso es lo que les digo. Muchas palabras negativas provienen precisamente de fijar nuestros pensamientos en errores del pasado nuestros o incluso del pasado de otros, ¿ya? Ahora mismo y en todo el mundo, pues mucho se habla mal, ¿no? De los demás. También puede ser que simplemente estamos adquiriendo anticuerpos para algo peor que se está planificando contra la población mundial. Entonces, el Eterno, como siempre, tiene el control, o la tierra, digamos, sabe, la tierra es sabia, la tierra está viva. Nosotros pensamos que somos más importantes o más inteligentes que la tierra, pero sin la tierra no podemos vivir. Alguno piensa, en alguna otra ocasión yo lo mencioné, yo digo que la tierra es nuestra madre, me dice, ¿qué? La tierra es nuestra madre. Eso no sé qué, eso es panteísmo, eso es aquí. Y yo le preguntaría a esas y a otras personas, ¿de dónde comes? No, a mí me da de comer mi mamá, mi papá. ¿Y de dónde obtiene la comida? No, ella la obtiene del supermercado. ¿Y de dónde obtiene la comida del supermercado? Etcétera, etcétera, etcétera. Vas a llegar que hay que sembrar en la tierra. Y dice, no, pero es que se lo sembró el campesino, sí, pero sin la tierra no hay comida, no hay bebida, no hay ropa, no hay nada. Entonces la tierra, si lo queremos ver desde el punto de vista simbólico o literal, porque nosotros somos de tierra, somos de barro, lo único que en una forma diferente, digamos, o sea, pero es el mismo barro, porque cuando nos morimos nos volvemos barro otra vez. Entonces, el ciclo sin fin, pues para que veas ahí el Rey León. Entonces, el Rey León y su corona, ¿no? Entonces, el punto es que nuevamente, o sea, la tierra es nuestra madre, entonces por tanto es inteligente, porque si no nosotros seríamos pues como ella, pero que según nosotros, ¿no? Pero ella está viva. Ella conoce dónde están surgiendo cosas, incluso qué están haciendo sus hijos, científicos o no. Y entonces ella está preparando anticuerpos para nosotros. Podríamos verlo desde ese punto de vista.
Ahora, ¿cómo podemos comprender esta enfermedad actual? La enfermedad actual. Entonces, en Misraim, en Egipto, recordamos las 10 plagas que Elohim envió contra los Misraimim, contra los egipcios. Precisamente con la ayuda de la Torá conocemos el propósito detrás de esas aflicciones que azotaron a un pueblo. Elohim tenía un plan, siempre tiene un plan. Y entonces ahí está, ¿no? La esfinge, que ustedes no la ven, pero la esfinge está llorando, ¿no? Porque la han tratado mal y tiene la lágrima. Como algunos, ¿no? Que son así, dicen, no, ¿por qué está llorando? Porque me finge, ¿no? Esfinge, ¿no? Porque me finge amor y por eso es lo mismo, no, esta es otra cosa. El sufrimiento, para que no se aburran, despierta, despierta, hombre, despierten, despertemos. Eh, Hay que hacerte filá, Jim, de hermanos y hermanas. Hay que hacerte filá por aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, la enfermedad actual u otras enfermedades difíciles. Siempre hay que estar pidiendo por ellos. Yo les pido que oremos precisamente para que el Eterno haga, porque la oración del justo, del sadik, puede mucho. El sufrimiento de los egipcios tenía un significado, lo que hace particularmente insoportable la angustia actual o contemporánea es que aparentemente no hay comprensión de por qué suceden las cosas. Entonces, aquí tenemos nosotros este gráfico, ¿no? Que es la palabra teshuvah. Aquí lo tenemos en paleo hebreo. Y pues la palabra, aquí están los strong para los que los quieran buscar. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que shuvah es volverse a. Y Tauv, pues lógicamente es un pacto, ¿no? Simboliza un pacto. Entonces, Teshuvah es volverse al pacto, volverse a la Tauv, ya volverse al pacto, volverse a la cruz, porque la Tauv se representa en forma de cruz, aquí está en paleo hebreo. Ahora, la cruz generalmente simboliza salud, ya en los tiempos actuales y desde hace mucho tiempo significa salud. También simboliza muerte, ¿no? En los cementerios hay muchas cruces. Pero si nosotros lo queremos ver, es que hay que volver a la salud. Entonces, la palabra volver a la salud, volver a la tauv, se traduce como arrepentimiento, pero es más propio decir volver a, ya volver a la tauv, porque eso es teshuvah. Entonces, eso tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando nosotros miramos hacia Adán, Adán generó la enfermedad y la muerte. Pero sí, cuando miramos al segundo Adán, el segundo Adán generó la vida y la eternidad, ¿ya? Y la salud. ¿Me entienden? O sea, el otro generó la enfermedad y la muerte, el primero, y el segundo generó la vida eterna y la salud eterna. Hay que mirar hacia la Tau, hacia el pacto, hacia el nuevo pacto, hacia el Brit Hadashah. Brit Hadashah significa pacto renovado. Algunos lo traducen como Nuevo Testamento, pero yo estoy hablando del pacto, no del libro, etc. ¿no? Aunque hay que leer el Tanaj, que lo conocen como eh, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, que es el pasado, el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, pero todo en sí engloba la escritura canónica o la escritura Kadosh. ¿Cuál es la importancia de los buenos pensamientos para la buena salud? Entonces, esto lo vamos a repasar rápidamente. Aquí tenemos la letra Mem, la letra Lameth, la letra Het. Y esto lo podemos tomar como un acróstico, como un acrónimo, ¿no? Entonces, esto aquí nosotros con estas tres letras, aquí dice Melech, en hebreo dice Melech, ¿ya? Melech en castellano es rey. Entonces, la primera es Moach, que es la Mem para cerebro, Lev, que es para corazón, Kebeth, que es para hígado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos pensamientos, sentimientos y emociones. Queremos ser reyes de la salud, tenemos que tener buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas emociones. El aire representa los pensamientos, aunque también representa el ruaj y algunas veces el ruaj pues se ubica en el corazón. Pero como les digo, todo está conectado, ¿no? Entonces, pero principalmente el aire representa los pensamientos, por eso debemos aprender a respirar y a meditar. Entonces, cuando la conexión se hace con la meditación y la respiración, ya entonces tenemos una oxigenación del cerebro y eso es muy importante
porque cuando a nuestro cerebro le falta oxígeno, o sea, cuando nosotros no tenemos una buena respiración, etcétera, entonces puede fallar como cualquier parte del cuerpo. Por eso es importante la respiración y la meditación. Muchas veces no lo hacemos y a veces tenemos que orar y meditar. Entonces vamos a seguir viendo más cosas. Aquí tenemos precisamente la palabra itbonenut, que es meditar. Entonces, esto le vamos a dar un repaso así, rápidamente. Suma 913, ¿no? Estas letras tienen un valor. Cada letra es la Tau 400, la Yod 10, la Shin 300, Aleph 1, Resh 200, etc. Suma 913. La palabra Bereshit, que es en el principio. Entonces, desde el principio, digamos que el Eterno nos está mandando a Itbonenut, a contemplar, a meditar, a respirar, a hablar con Él. Suma 913 y entonces esto equilibra la balanza. Vamos a ver un poco más. Los integrantes de las tribus, esto es muy importante, porque ya lo voy a explicar. Las tribus endogámicas de muchas regiones no padecen de las enfermedades congénitas que devienen de las relaciones sexuales entre parientes cercanos. La única explicación que podemos encontrar es que es porque no piensan que eso vaya a afectarles. Ellos no tienen Torá, ni la entienden, pero tampoco tienen medios de comunicación masiva que les estén programando su cerebro sobre lo que deben pensar y por tanto lo que deben de consumir. De hecho, eso también se observa en las escrituras que sucedía antes de la entrega de la Torá. Estos hombres de estas tribus trabajan para proveer de cualquier manera a todas sus mujeres. Es un ejemplo de lo que es bueno y lo que es malo para diferentes tipos de conciencia. No obstante, debemos respetar las estructuras en las cuales hemos decidido vivir. Una decisión implica pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, en estas tribus de África, de la Amazonia, por ejemplo, las personas, el padre, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con su hija, por decir algo, ¿no? Y después con la otra hija menor, etcétera, etcétera. Todas son sus mujeres, aunque son sus hijas. Entonces, la ciencia moderna y de los países desarrollados, digamos, que no son tribus, pues ha comprobado científicamente que el tener relaciones sexuales endogámicas, así se le llama, o sea, entre familiares cercanos, produce, pues, digamos, déficit genéticos, o sea, o enfermedades genéticas, y entonces eso puede producir a un niño discapacitado de alguna manera, o con síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas degeneraciones, digamos, patológicas o genéticas por el hecho de tener relaciones endogámicas, pero eso es porque en la conciencia está metido que eso es así. Ahora, la Torá nos dice que no hay que tener relaciones sexuales endogámicas, pero estas tribus no lo saben. Entonces, ellos incluso comen mono, por decirles algo, comen lagartos, comen todo tipo de gatos salvajes. Todo eso no es una comida kosher, pero ellos a veces viven más que las personas que comen kosher en un determinado lugar. Entonces, ¿cómo se explica eso científicamente? El punto es que en su conciencia eso está bien. Ya en su subconsciente, en su inconsciente, eso está bien. Entonces, por eso es que no les produce ningún conflicto emocional. Y a la hora de las horas, ellos están felices y sus hijas también, y teniendo hijos, o sea, teniendo nietos, que son sus nietos y a la vez son sus hijos. Entonces, ¿pero por qué? Por eso. Ahora, si una persona que estaba allá en la Amazonia andaba ahí con taparrabo y mataba con arco y flecha, y pues tenía de esposo a su esposa y después a su hija, etcétera, llega a Estados Unidos, supongo que llega a Estados Unidos, y entonces ahí comienza a vivir diferente, ¿no? Y comienza a ver que la sociedad se comporta diferente. Entonces, pues si él vuelve a la Amazonia, él diría, no, no, esto no está bien. Esto no está bien. Entonces eso sí podría ya producir, si él volviera a hacer las mismas prácticas, ya le podría producir eh, enfermedades, ¿ya? A sus familiares. ¿Por qué? Porque ya en su genética subconsciente, en sus pensamientos, que también se convierten en genética, pues ya está escrito.
Entonces eso es muy importante, por eso es que hay que liberarnos de los conflictos emocionales y eso solo lo podemos hacer nosotros o con ayuda de profesionales, psicólogos, doctores, psiquiatras, por medio de estos vídeos, ¿ya? Entonces, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tienen las obras de Sedacá o de justicia para nuestra buena salud? Esto es muy importante también, es otra pregunta. Describimos a Elohim, a Dios, Elohim es lo que se conoce como Dios, como nuestro Padre en el Shamaim o en el cielo. Sin embargo, ¿qué padre se ve inclinado a intervenir e interceder en beneficio de sus hijos que no pueden llevarse bien entre ellos, que no cooperan ni muestran lealtad los unos a los otros? Por otro lado, cuando los hijos se unen y funcionan como una familia devota, los padres están dispuestos a hacer cualquier cosa que puedan para ayudarlos. Cuando somos egoístas, narcisistas y nos preocupamos solo por nuestro propio bienestar, entonces corremos peligro, pero cuando vemos que nuestro destino está entrelazado y cuando tu dolor me afecta, esperen que voy a mover este micrófono porque si no, no se escucha y ya les digo, ya algunos van a colaborar para comprar un buen micrófono. Ahí va, se me cae, perdón, un buen micrófono, esperen, voy a ponerlo bien. Este brazo aquí un poco raro. Vale, ahí, que estoy moviéndolo porque me hacen muchos comentarios. Entonces ya vamos a comprar uno y una consola para sintetizar mejor. Cuando somos egoístas, narcisistas y nos preocupamos solo por nuestro propio bienestar, repito, entonces corremos peligro, pero cuando vemos que nuestro destino está entrelazado, cuando tu dolor me afecta y mis luchas son las tuyas, juntos podemos soportar y superar cualquier cosa. Esto es muy importante. El hecho de identificarse y de sacar a la gente a veces de su estado de ánimo raro, ¿no? De ahí de autoconmiseración para decirle, no, no, esto es de otra manera. Entonces, el sistema de Sedacá o de justicia establecido por Elohim tiene que ver con números que representan el equilibrio universal. Ya en hebreo las palabras se representan de manera gráfica por medio de letras. Estas letras tienen a su vez un valor numérico que representa su equivalencia. Entonces tú, por ejemplo, compras un pepino, ¿no? Compras un pepino, pones aquí el pepino, ¿no? Entonces, claro, este pepino, digamos que te cuesta, pues, no sé, 1 euro. Entonces, 1 euro, aquí 1 euraco. Entonces, esto equilibra la balanza. Esto se come, esto no. Ya este es papel, ya este es un billete, ya una moneda de metal, pero este es alimento. Entonces, ¿cómo así funciona? No son energías. Lo mismo funciona en las enfermedades. O sea, si nosotros tenemos conflictos emocionales, aunque no son visibles, se pueden manifestar en problemas físicos, en dolores, en enfermedades. Esto tiene que ver precisamente con el mes séptimo, que es el mes de la constelación de Mosnaim, que es la constelación de Libra en español. Es el mes séptimo que es Tishri. Ya esto tiene que ver precisamente con lo que es el signo de Libra, digamos, el mes de Libra o el mes séptimo, así como lo quieran ver, astronómica o astrológicamente. Y aquí tenemos la constelación de Mosnaim o de Libra. Y obviamente esto tiene que ver con ser justo. Justo en hebreo es Sadik y el planeta que se llama Sadik en hebreo es Júpiter, ¿ya? Que es el cuarto planeta, si nosotros contamos Tierra, etcétera, de acuerdo a la estructura que tiene el libro de Hanoch. Tenemos Tierra, lunas, Marte, ¿cómo se llama? Sol y Júpiter y después el Sol. O sea, el Júpiter es el tercer cielo después de la Tierra, pero incluyendo la Tierra es el cuarto astro. Y el cuarto mandato, el cuarta mitzvah, es guardar el séptimo. Ya, el cuarto mandamiento es guardar el séptimo. Así que ahí lo tenemos. Todas las mitzvot o todas las instrucciones giran en torno a conectarse con los demás, estar al servicio de otros y tratar de aliviar su dolor. Debemos entregar mishloach, eso es en hebreo, mishloach manot, regalos de alimentos. Esto para profundizar nuestras conexiones y lazos y también distribuir matanot levionim. Matanot levionim es regalos a los pobres para sentir el dolor de aquellos menos privilegiados. Cuando
estamos unificados, unidos en nuestra historia. Por ejemplo, alguien dice, mira, ¿cómo puedo ayudar yo a los pobres? ¿No? Porque algunos se lo gastan en otras cosas, bla, bla, bla. Entonces yo les decía, mira, pues vas a una organización y a esa organización tú le dices, mira, yo quiero aportar esto y a ellos lo distribuyen, como lo hacen. Alguna parte se la quedan para los gastos administrativos y la otra pues se la distribuyen a los pobres, van a repartir comida, ropa, etcétera, tienen organizaciones. Entonces así tú te evitas el conflicto de que le estás dando a una persona que puede comprar drogas con el dinero que a ti te costó ganar o porque simplemente le estás haciendo más que un bien o un mal. Sin embargo, tú también puedes preguntarle a esa persona cuando te dice, oye, ¿me puedes dar un dólar? ¿Me puedes dar un peso? ¿Me puedes dar una patada? No, no, eso no. Entonces, cuando dices, ¿me puedes dar un dólar? Y tú le dices, ¿cuánto necesitas para hoy? Y te dice, un dólar. No, no, ¿cuánto necesitas para irte de aquí hoy y pasártela bien con tu familia si tienes e ir a comer y no estar aquí todo el día? Y te dice, pues mira, yo hago, no sé, $45 el día de estar pidiendo aquí. Y le dice, toma los $45 y vete, por favor. Mañana vuelves, pero hoy vete a disfrutar estos $45. Entonces hiciste un bien, hiciste un bien. Ya ahí no le des un dólar porque con eso no le solucionas nada. Dale los $45. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero así estamos. Entonces, cuando eh, estamos unificados y estamos unidos en nuestra historia y destino, estamos focalizados en lo que tenemos en común, en vez de mirar lo que nos divide, entonces somos grandes y más fuertes que la suma de nuestras partes. Eso es lo que sucede a veces con la enfermedad y con los conflictos emocionales. Tenemos problemas con nuestro padre, con nuestra madre, con el perrito que nos ladre, tenemos conflictos con nuestro hermano, con nuestra tía, con nuestra prima, con nuestro vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos divide también interiormente. Ya lo mismo son los conflictos emocionales, ya los sentimientos, los pensamientos y las emociones. Somos tanto dignos como capaces de confrontar, esto es muy importante y que lo tomes muy en cuenta, de confrontar también, de perseverar y de triunfar sobre cualquier desafío o amenaza que enfrentemos. Ese puede ser el mensaje para la enfermedad actual, sea cual sea su origen para la humanidad. ¿Por qué entonces? Vamos a hacer otra pregunta y la vamos a responder. Es ¿por qué el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, no era sanado? En Corintiyim Bet, 2 12 del 1 al 7, dice: tengo que jactarme, no hay nada que ganar por ello, pero seguiré a las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Yahweh lo sabe. Yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Yahweh lo sabe. Él fue arrebatado al Gan Edén y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Acerca de ese hombre yo me jactaré, pero acerca de mí mismo no me jactaré excepto de mis debilidades. Si yo en realidad quisiera jactarme, no sería un necio porque estaría hablando la verdad. Pero por la grandeza extraordinaria de las revelaciones me abstengo, para que nadie piense de mí más de lo que mis palabras o hechos requieren. Por lo tanto, para mantenerme lejos de hacerme demasiado orgulloso, he sido dado una espina en mi carne, un mensajero de Hashatán para golpearme de modo de que de que no me envanezca. Entonces, aquí hablan del Sheliach Shaul, ¿no? De que tenía una enfermedad por orgullo, para evitar, digamos, el orgullo y el envanecimiento. Es una cuestión específica, ¿no? No es que nosotros tengamos que apoderarnos de lo malo, digamos, que podríamos ver en esto. Entonces, algunos dicen que era porque el Sheliach Shaul, pues, había recibido 40 azotes menos uno muchas veces y eso lo había dejado deforme de la espalda porque pues, le habían arrancado mucha carne, ¿no? Y entonces cuando había cicatrizado mal y entonces era, pues, estaba un poco amorfo, digamos, como un poco encorvado. Otros dicen que, pues, son conjeturas, ¿no? Que en alguna parte dice, mirad con qué grandes letras os escribo. Entonces que el problema que tenía era un problema de vista. Ya tenía un problema de la vista y entonces ese era su aguijón. Otros dicen que era precisamente cuando se cayó del caballo
Y como se cayó el caballo, entonces también se quedó ciego y que a partir de ahí quedó mal de la vista. Entonces, que ese era su aguijón. Otros dicen que se cayó y bueno, quedó como cojo, ¿no? Entonces, son puras conjeturas todas. Entonces, sin embargo, nosotros lo que debemos entender es que todas estas cosas son interesantes, son importantes, pero nosotros no tenemos que apoderarnos de lo malo, tenemos que aprender de lo bueno y de lo malo también, pero no debemos de apoderarnos y decir, no, si el apóstol Pablo estaba enfermo y no era sanado, yo por qué tengo que ser sanado. Ya en la escritura no dice que él no fuera sanado. O sea, no dice que fue sanado, pero tampoco dice que no lo fue. Aquí tenemos el nombre Shaul, ya el nombre Shaul, que son estas letras, que significa pedido y también significa dedicado. Shaul, y son las mismas letras para Sheol, lo único que cambian son pues la pronunciación, ¿no? Pero son las mismas letras. Sheol, que significa retiro, Hades, infierno, lugar de los muertos también, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy interesante porque tenemos dos puntos de vista, digamos, en el caso de estas letras, y es el hecho de cómo queremos vivir. ¿Queremos vivir como pedido y dedicado o queremos vivir como retirados o en el infierno por las enfermedades? Dice, pero yo no tengo la culpa de la enfermedad. No estamos culpando a nadie, lo que estamos pidiendo es un análisis, ya que entendamos, que aprendamos. ¿Por qué? Porque dicen, no es que yo nunca me he peleado con nadie, yo nunca me he enojado con nadie, a mí nunca nadie me ha ofendido, yo nunca he ofendido a nadie. No sé si alguien puede decir eso, pero hay cosas que están por ahí, ¿no? Entonces, observemos en este caso dos cosas muy importantes respecto a Shelia Shaul. Primero, es que él fue llevado al tercer cielo reservado para los sadikim, para los justos, para los sadik. Ya vimos el planeta sadik. Ya el tercer cielo, que es el planeta Júpiter, el cuarto astro, que es el tercer cielo. Y segundo es que aunque en el momento de escribir su segunda carta a los Corintios tenía un aguijón en la carne, es solo una suposición sin fundamentos escriturales que él murió con ese aguijón. Cualquiera que fuera esa enfermedad, si es que era una enfermedad y no un problema de carácter, porque eso también a veces esos aguijones pueden ser problemas de que la gente no puede controlarse, ¿no? Le agarra por gritar o le agarra por jalarse los pelos. Algunos se han jalado tanto los pelos que ya quedaron calvos, ¿no? Entonces otros se jalan las orejas y han quedado como elefantes. Entonces no te jales nada porque otros pues se jalan lo que sea, ¿no? Y otros se pegan o lo que sea, dan contra la pared, porque algunos le agarra de dar puñetazos contra la pared. Entonces la pared llora y todo. No, la pared no le pasa nada, él queda con cosas en las manos, pero podría ser una debilidad de carácter la que estuviera hablando aquí. No dice la escritura nada más. Ahora, antes de tener una enfermedad, siempre, ojo, antes de tener una enfermedad, siempre hay pensamientos y o declaraciones malignas en nuestra boca. Y esto se debe a que los Shaidim nos ponen malos pensamientos en primera persona. Por ejemplo, dicen, yo odio a esa persona. Yo detesto esa actitud. Y a veces no eres tú. Son los Shaidim que te están hablando telepáticamente y te están poniendo pensamientos negativos a los cuales tú estás cediendo. Y eso te va a generar precisamente que ellos se adhieran a ti. Eh, esto de pronunciar cosas negativas atrae a nuestro sistema operativo normal, ya en nuestro sistema operativo, cuando está normal, atrae hacia nosotros todo tipo de virus y bacterias, ya como en las computadoras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Otra pregunta, ¿cuál es la importancia del gozo y el deleite cuando estamos enfermos? Entonces, aquí tenemos la letra Kof, que tiene que ver con risa, ya con gozo, tiene que ver con nacer de nuevo. O sea, una enfermedad muchas veces es como la muerte. Entonces hay que nacer de nuevo. Porque va de llorar, o sea, estar melancólicos, por ejemplo. Entonces hay que, o sea, alguien me dice, pero hermano, ¿y si no me sano? Pues si no, no sé si te vas a sanar o no. Pon programas cómicos, escucha cosas cómicas. Yo por eso los hago reír. Bueno, algunos van a decir, qué malos son las cosas que dice este, ¿no? Pero bueno, yo trato de hacerlos reír, ¿no? Para que estén sanos. Entonces, eso es bueno. Que también Kof significa o representa conexión de almas, también representa un atardecer. Después del atardecer viene la oscuridad. También representa
En este caso, el enhebrar una aguja, ¿no? Que tiene que ver también con la relación sexual, también tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con el número 10 por el número 10, que al final el valor de Kof es 100. 10 por 10 es 100, es un cuadrado perfecto. La letra Kof, que podríamos verla como una letra Kaf unida con una letra Baf. Ya es la letra 19, 1 más 9 es 10, es la letra 19, con un valor de 100, les había dicho, tiene que ver con el sadik, tiene que ver con la fe y tiene que ver con los analemas. Los analemas son los movimientos que suceden en los astros y que cada 19 años, que la letra Kof es la letra 19, cada 19 años la luna eclipsa al sol. Entonces, eso es por los movimientos analemáticos. Todos los años tienen movimientos analemáticos, pero esos movimientos analemáticos cada 19 años, repito, hacen que la luna se interponga al sol y entonces nosotros no vemos el sol y ocurre un eclipse solar. Ahora, también podemos ver a la letra Kof como unida, digamos, a lo que es una Resh con una Sayin, ¿ya? Esto suma 207. Y aquí diría Ras, que Ras es secreto, ¿ya? 207. Es muy importante. Esto también tiene que ver con un compromiso perpetuo, ¿no? Que lo hacemos con la boca. Dicen, sí, prometo. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Hasta qué? Entonces, el virus del odio nos recuerda que nuestros actos nunca son locales, es decir, nunca son solo nuestros. Ellos pueden tener implicancias cósmicas, universales, para mal, pero lógicamente también para bien. Un dato histórico que me gustaría compartir con ustedes es que en 1963 el meteorólogo Edward Lorenz introdujo lo que él llamó el efecto mariposa, the butterfly effect. Él demostró que el aleteo de las alas de una mariposa en Australia puede provocar un tornado en Kansas, un monzón en Indonesia o un huracán en Boca Ratón. Ya, entonces, esto es muy importante. Boca Ratón es un lugar, no crean que pues, aquello que decía yo de... No, entonces, la tesis de Lorenz es parte de una gran teoría llamada teoría del caos, que en esencia postula que los actos pequeños tienen grandes consecuencias, así como las palabras, como los pensamientos, los sentimientos y las emociones pueden tener consecuencias. La teoría del caos se aplica en matemáticas, en microbiología, en ciencias informáticas, en economía, en filosofía, en física, política y muchos otros campos. Entonces, cada cosa pequeña, por pequeña que sea, nos afecta, nos puede llevar a un lugar que no nos conviene, ¿no? Entonces, aquí tengo yo, ya vimos que en la letra Kof veíamos esto, ¿no? Ras, aquí dice Ras. Entonces, eh, 207 suma. Y la palabra luz, también Or, también suma 207. Entonces, el secreto es, es la luz. ¿Ya? Las células son, digamos, de luz, pero cuando se enferman pueden llegar a ser células obscuras, que tienen vida, ¿eh? Entonces, eh, aquí tenemos también Or Aleph, ¿ya? Que aquí tenemos el Aleph que suma 208, y esto pues tendría que ver con Yishak, ¿ya? La luz del Padre tendría que ver con Yishak, que es gozo. Ya aquí lo tenemos que suma también 208. Esto es por el equilibrio que les digo yo de las letras y de los valores. Entonces tenemos que ser luz, tenemos que hablar luz. Vivimos en un mundo cada vez más polarizado y en una época cada vez más partisana. Partisana significa rebelde contra la autoridad. Entonces, lo que tenemos son conflictos y tensiones entre países y hay divisiones y desacuerdos dentro de las mismas naciones, de los pueblos, de las religiones y de las familias. En esta atmósfera, esta enfermedad actual, real, no solo nos representa un desafío en muchas áreas, sino que puede enseñarnos algo si nos focalizamos en nuestras diferencias. Yo les había hablado que hay enfermedades individuales y enfermedades colectivas. Ahora estamos hablando de una enfermedad colectiva. Si nos focalizamos en nuestras diferencias, no cooperamos ni nos unimos, como resultado nos veremos amenazados. Por otro lado, es decir, si tú estás enfermo, apártate, ¿no? Aíslate, o sea, no contamines a otros. Por otro lado, si encontramos un territorio común,
podemos colaborar y eliminar una amenaza si nos unimos, Nunca debemos subestimar al próximo acto virtuoso que podamos llegar a hacer. Tenemos que sacudir nuestras alas y eso puede cambiar a todo el mundo. Y luego esperando y orando que lo único que se vuelva viral sea un espíritu de cooperación, unidad y amor. Entonces mucha gente ahora mismo quieren que sus vídeos se vuelvan virales. Quieren ver vídeos virales y todo viral, ¿no? Y entonces así tenemos una atmósfera viral. Así que si tú recoges la basura o una lata o algo, tú no tiras a la calle eso. Puede ser que eso te lleve a otro lugar más limpio, a otro país más limpio. Eso lo digo por testimonio propio. Yishak significa risa, gozo y deleite, y existen varios casos documentados de gente muy enferma de cáncer, por ejemplo, y otras enfermedades, que habían sido desahuciados, tenían metástasis ya, ¿no? Y entonces decidieron vivir la vida sin preocupaciones, incluso usaron la terapia de la risa, mirando todo tipo de programas que hacen reír y se curaron milagrosamente. Ya se los había mencionado y les invito a que lo hagan, ¿no? Sobre todo que escuchen mis chistes. Voy a hacer un programa, un vídeo solo de mis super chistes que he dicho yo y que la gente se parte de la risa. Llora la gente. Que nos enseña en este caso, y Job, que nos enseña en su testamento acerca de los buenos pensamientos y la sanidad. Hay un libro secreto, peligroso, apócrifo, como le quieran llamar, oculto, que se llama el Nakhal de Job o el testamento del justo Job. Entonces, si lo quieren adquirir, escríbanme un correo a kehila.kadosh@gmail.com o en los comentarios ponen, yo quiero el testamento de Job, de Job, y ponen, envíamelo a este email, y pones tu email ahí, o dices, aquí está mi WhatsApp para obtener el libro, el testamento de Job. En el Perec 11 dice, vamos a leer el testamento de Job, dice, pero yo, deseoso de retomar mi obra de benevolencia hacia los pobres, les requerí, dadme cada uno un cordero para el vestido de los pobres en su estado de desnudez, y 4 dracmas. Dracmas son monedas de plata o de oro. Entonces el Adón bendijo todo lo que me quedaba, y al cabo de unos días volví a enriquecerme de mercancías, de ovejas y de todo lo que había perdido, y volví a recibirlo todo en doble número. Entonces también tomé por esposa a tu madre y me convertí en tu padre, en lugar de los 10 hijos que habían muerto. Y ahora, hijos míos, permítanme exhortarlos, después de que muera, tomarán mi lugar. Pero no abandonen al Adón. Sed caritativos con los pobres. No despreciéis a los débiles. No toméis para vosotros esposas de extraños. Hijos míos, repartiré entre vosotros lo que poseo, para que cada uno tenga dominio sobre los suyos y tenga pleno poder para hacer el bien con su parte. Y después de hablar así, trajo todos sus bienes y los repartió entre sus 7 hijos, pero no dio nada de sus bienes a sus hijas. Tenía 3 hijas y 7 hijos, o sea, 10 hijos en total. Joth. Entonces dijeron a su padre, nuestro Señor y Padre, ¿no somos también tus hijas? ¿Por qué entonces no nos das también una parte de tus posesiones? Entonces dijo Job a sus hijas, no os enfadéis, hijas mías, no las he olvidado. He conservado para ustedes una posesión mejor que la que sus hermanos han tomado. Entonces, obviamente aquí habían pensamientos, digamos, de envidia, ¿no? De recelo. Y llamando a su hija, que se llamaba Días, o Gemaim, o Gemima, le dijo, toma este anillo doble, usado como llave, y ve a la casa del tesoro, y tráeme el ataúd de oro para que pueda darte tu posesión. Y ella fue y se lo trajo, y él lo abrió y sacó unas fajas de 3 cabos, o de 3 cuerdas, de cuya apariencia nadie puede hablar, porque no eran obra terrenal, sino que chispas celestiales de luz resplandecían a través de ellos como los rayos del sol. Y dio una cuerda a cada una de sus hijas, y dijo, pon esto como fajas a tu alrededor, para que todos los días de tu vida te rodeen y te doten de todo lo bueno. Y la hija que se llamaba Quetzía, Cesia o Casia, Canela es en hebreo, digo en español, dijo, ¿es esta la posesión de la que dices que es mejor que la de nuestros hermanos? ¿Y ahora qué podemos vivir de esto? Y su padre les dijo, no solo tienes aquí suficiente para vivir,
sino que éstos te traen a un mundo mejor para vivir en los cielos. ¿O no conocéis, hijos míos, el valor de estas cosas aquí? Escucha entonces. Cuando el Adón me consideró digno de tener compasión de mí y de quitarme las plagas y los gusanos de mi cuerpo, me llamó y me dio estas 3 cuerdas. Levántate y ciñe tus lomos, me dijo, como un hombre, yo te lo exigiré y tú me declararás. Y los tomé y los ceñí alrededor de mis lomos, y al instante los gusanos salieron de mi cuerpo, y asimismo las plagas, y todo mi cuerpo tomó nuevas fuerzas por medio del Adón. Y así pasé como si nunca hubiera padecido. Pero también en mi corazón olvidé los dolores. Entonces el Adón me habló en su gran poder y me mostró todo lo que fue y lo que será. Ahora bien, hijas mías, guardando esto, no tendréis al enemigo conspirando contra vosotras, ni intenciones malvadas en sus mentes. Ojo, ni intenciones malvadas en sus mentes, en sus pensamientos negativos, ¿ya? Porque esto es un protector, ¿ya? Esto es un protector del Adón. Levántense pues, o sea, aquí está hablando de buenos pensamientos. Levántense pues y ciñan esto a su alrededor antes de que yo muera, para que vean venir a los Malaquim a mi partida, para que me vean con asombro las potencias de Elohim. Entonces se levantó la que se llamaba Yomaim o Gemima, y se ciñó el cinturón, y al instante partió de su cuerpo, como había dicho su padre, y se vistió de otro corazón, como si nunca se hubiera preocupado de las cosas terrenales, y cantó himnos angélicos. Ojo, dice, como si nunca se hubiera preocupado de las cosas terrenales. Entonces eso tiene que ver con las emociones. Las preocupaciones tienen que ver con las emociones. Mientras más cosas terrenales tienes, más preocupación vas a tener, más propenso a enfermedades vas a ser. Algunos piensan que es al revés, pero depende mucho de cómo tú te expreses, de cómo tú pienses, de cómo tú sientas, de cómo tú te emociones y de cómo tú analices y vivas. Y cantó himnos angélicos en la voz de los malajim y cantó la jalelo, la alabanza angélica de Elohim mientras danzaba. Entonces la otra hija Quetzillá, por nombre, se puso el cinto y su corazón se transformó de modo que ya no deseaba las cosas mundanas. Entonces se le quitó la envidia hacia sus hermanos, ya la codicia. Y su boca asumió el dialecto de los regidores celestiales o de los arcontes y cantó la fonología de la obra del lugar alto. Y si alguien desea conocer la obra de los cielos, puede echar un vistazo a los himnos de Quetzillá. Entonces se ciñó la otra hija con el nombre del que se llamaba Keren Hapuk, que significa cuerno de antimonio, de maquillaje o vanidosa. Y su boca hablaba en el idioma de los que estaban en las alturas, es decir, estaba hablando en lenguas, porque su corazón fue transformado y se elevó por encima de las cosas del mundo. Habló en el dialecto de los querubín, cantando, querubín es querubines, ¿no? Entonces cantando la Halelim o la alabanza del gobernante de los poderes cósmicos y ensalzando su caboz es gloria. Y el que quiera seguir los vestigios de la caboz de lava los encontrará escritos en las tefilot u oraciones de Keren Hapuk, que significa cuerno de belleza también, ¿no? Entonces, ahí está el testamento de Job enseñándonos acerca de los buenos pensamientos, los buenos sentimientos y las buenas emociones. Otra pregunta. ¿Cuándo es la primera vez que la Torah menciona la palabra enfermedad? Aquí vemos, le tomamos una foto a nuestro patriarca Jacob con sus hijos. En Bereshit 48:1 dice, un tiempo después alguien le dijo a Yosef que su padre estaba enfermo. Él tomó con él sus 2 hijos, Menashe y Efraín, y vino a Jacob. Entonces, si ustedes buscan de aquí hacia atrás, en los 48, 47 capítulos anteriores, no existe la palabra enfermedad. Entonces, existe en la Torah solo aquí. Ahora, ¿qué simbolismo importante encontramos en la palabra y la acción de cuarentena? Entonces, obviamente el hecho, antes de contestar esta pregunta, ¿no? El hecho es de que la vida de Jacob nos enseña cosas, incluyendo esa palabra enfermedad. Nos enseña algunas cosas. Es importante que lo entendamos porque al parecer anteriormente la muerte era de forma espontánea, digamos, sin enfermedad. ¿Qué simbolismo entonces, repito, encontramos en la palabra y la acción de cuarentena? Muy de moda en estos tiempos. La historia de Noah o de Noé y el Mabul o el diluvio tiene una línea temporal de 40 días.
Eso fue suficiente para cambiar el mundo. O sea, la cuarentena, 40 días de diluvio, cambió el mundo. Posteriormente, Moshe ascendió al monte Sinai y permaneció allí precisamente 40 días antes de regresar con otro cambio del mundo que son las 2 tablas de la Torá y con los 10 mitzvot o las 10 instrucciones. También eso fue un cambio histórico. Cuando los israelíes que salieron de Misraim dudaron en cumplir la orden de Elohim de entrar a Israel, insistieron en enviar antes delegados para espiar las tierras y su viaje duró 40 días. ¿Ya? El reporte que trajeron estuvo repleto de pesimismo y provocó desesperación entre los esclavos liberados. Eso enojó a Elohim por la falta de emuná en su promesa divina, y por esa razón los israelíes fueron forzados a vagar 40 años por el desierto, que era un año por cada día de su pecado, hasta que surgió una nueva generación que ya no estaba marcada por el derrotismo de la mentalidad esclava. Es decir, mucha gente le dicen, mira, hay que ir buscando ya afuera de las ciudades. Pero claro, dicen, no, es que a mí me gusta Egipto, o sea, a mí me gusta Nueva York, a mí me gusta México, a mí me gusta Guadalajara, a mí me gusta. Despierta. Para los creyentes y estudiosos, ya estás dormido, ¿no? Ahí con las manos en la panza. Despierta. Que dice, es que, ¿sabe qué pasa? Me dijo, alguien me lo dijo, de verdad, esto no es chiste, o sea, no es súper chiste. Me dijo, yo me duermo con sus vídeos, me es placentero, o sea, su voz y todo, y entonces, pero no es para que se duerman. Y bueno, si te duermes, bueno, pues, pero despierta, hombre, o sea, escucha, aprende, anota. Para los creyentes y estudiosos, el número 40 mantiene su significado simbólico para el concepto de cambio y renovación. También en el Malhut, en el reino de las costumbres, Yehudim, eso es importante. Alguien ritualmente impuro debe sumergir su cuerpo en agua, en una mikve que contiene 40 seas, que son unos 762 litros, una medida de capacidad líquida para poder cambiar su identidad espiritual. Un no yehudim, o en este caso, ¿no? Un no judío que desea convertirse y ser creyente también tiene que entrar a una mikve para considerarse como un recién nacido. Esto hace Casa de Yehudá, aunque en el cristianismo también bautizan a la gente, ¿no? Pero a algunos no les gusta ducharse porque dicen, como ya me bauticé, ya nunca más me voy a duchar. ¡Dúchate! Mira el olor que tiene, es tan hermoso. El agua, o sea, más oso que hermo, ¿no? El agua simbólicamente representa el preludio del nacimiento del feto dentro del saco de líquido amniótico. Hacen falta precisamente 40, estamos hablando de la cuarentena y del número 40, que de ahí viene el nombre, ¿no? Aunque al principio hace un tiempo fueron 30 días y después era una treintena, después fue una cuarentena. Entonces, hacen falta 40 días para que un embrión se forme en el útero de la madre. Hasta entonces se lo considera poco más que agua, ya que es poco observable. De hecho, esto es por decir algo, no es que así, no es que no tenga vida, ¿no? No es que no sea una vida. Cada año muchos Yehudim pasan desde el primer día del mes de Elul, que es el sexto mes religioso Yehudí, hasta Yom Kippur, que es el el 10º día de, ¿cómo se llama?, del séptimo mes de Tishri, y pasan completamente dedicados a la introspección, el cambio y la teshuvah, entre comillas arrepentimiento, ¿no? Ya vimos la palabra teshuvah, que es volver a la salud, con la profunda esperanza. Y alguien dice, pero ¿qué tiene que ver la salud física con esto? Es lo mismo. O sea, si cuando vas al arrepentimiento cada Yom Kippur, vas a hacer una introspección, un análisis de tus pecados, de tus rencores, de tus odios, de tus faltas, etcétera, y eso te sana. ¡Aleluya! Entonces, con la profunda esperanza de que estos 40 días los convierten en una mejor versión de ellos mismos. Yo le agrego aquí que es estar más saludable también. Es notable en este caso que la palabra que describe el intento del mundo de combatir las temidas consecuencias de la plaga mortal que nos afecta físicamente sea cuarentena. La misma referencia al número 40 tan profundamente o tan fundamental en el énfasis bíblico respecto al cambio, el mejoramiento personal y el renacimiento a una realidad más elevada desde una perspectiva espiritual. Si estás bien espiritualmente, si estás bien almáticamente, o sea, es decir, emocional, sentimental,
eh, etcétera, vas a estar bien físicamente. Siempre, eso está comprobado y así es. Entonces, aquí tenemos la letra Mem que representa precisamente el número 40, ¿no? Es la letra número 13, 1 más 3 es 4, es Dalet. Tenemos el útero, representa el agua, representa también la conciencia y el discernimiento, la introspección. Representa la Torah, o sea, la referencia, el espejo que tenemos para saber si estamos bien o estamos mal es la Torah. Y eso nos da hokmah, nos da sabiduría, porque nos da entendimiento. Entonces, eso tiene que ver precisamente con apartarse, ¿no? Con estar solo, en el desierto muchas veces. Y a veces nos llevan al desierto a la fuerza esas enfermedades, pero hay algo bueno siempre, hay algo bueno. Para los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es Ehad Masahabá, ya Ehad Masahabá, porque Ehad es 13, digamos, es Aleph, Het, Dalet, y Ahabá también es 13. Entonces 13 más 13 da 26. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver precisamente con el 13, con la palabra que es Yod Hei Vav Hei, la palabra Yod Hei Vav Hei que se hizo carne. Yeshua HaMashiach, Yeshua. Es una tarea formidable buscar un rayito de luz en nuestra oscuridad actual. Sin embargo, es la fe la que nos exige escuchar el mensaje del número 40. El mensaje de cambio, renovación espiritual y esperanzas para un futuro mejor. Medita 40 días. Ora, entre comillas, ora 1 hora diaria todo durante 40 días y habla con el Eterno. Orar, hablar, meditar no es, ay, me siento mal, no sé qué hacer, ay, Padre, yo sé que yo no soy merecedor. No, esa no es oración, eso es queja. Tú tienes que hablar y decirle, Padre, mira, perdona mis pecados. De hecho, hay un vídeo que se llama El Padre Nuestro. Ya pones El Padre Nuestro Keila Kadosh y mira ese vídeo, analízalo. Y con base a eso, haz esa oración y haz otras. Y dile, Padre, ayúdame a entender dónde está mi padecimiento almático y espiritual. Por favor, quiero sanarme. Porque mira, el cuerpo, o sea, cuando tú vas donde los médicos, el médico no te dice, mira, ven para acá, te voy a curar. No, él te dice, toma, ¿qué te duele? La cabeza, toma. Te doy esto para que te alivie. No se te quita muchas veces, te lo alivia. Y de repente cuando ya te pasa el efecto analgésico, te vuelve a dar. Pero quien cura tu cuerpo es tu cuerpo, se cura a sí mismo. Ya cuando tú te hieres comienza a generarse plasma, etcétera, comienza a cicatrizar. Entonces no es el médico el que te cura, no es la medicina la que te cura, es tu cuerpo. Lo mismo sucede con tu alma y con tu espíritu. Eres tú mismo quien se cura. Y dice, no, pero es que esto es un virus, esto es una bacteria, esto es esto. No, no, hay algo, o sea, por alguna razón está siendo pues tocado, digamos, para llamar la atención. Ahora, hay enfermedades individuales y hay enfermedades colectivas. Entonces el Eterno nos hace llamados individuales y nos hace llamados colectivos. Entonces, tienes que saber que tienes que buscar cosas individuales y cosas colectivas en tu interior, dependiendo de la enfermedad que te llegue. Entonces, quiero darles un dato curioso sobre el secreto de los estornudos. Durante mucho tiempo, desde la antigüedad, se creía que un estornudo podía causar la muerte. ¿Por qué el estornudo entonces causaba la muerte? Porque al crear la humanidad, esta es una creencia, Elohim insufló en la nariz de Adán el hálito de vida. Eso es lo que dice en Bereshit 7. Por lo tanto, cuando la persona estornudaba, el alma salía por el mismo lugar que había entrado. Ya vimos que la primera persona que menciona la Torah como enferma, que se enfermó, fue Jacob. Entonces, se dice que las personas simplemente pues estornudaban y se morían, no padecían enfermedades, porque se les salía el alma, porque su propósito había sido cumplido. Ese cuerpo ya, digamos, entre comillas, ya no le servía. Ya su alma había cumplido lo que le correspondía y salía. Entonces, por medio de un estornudo. Entonces, porque así había entrado originalmente por el hálito de vida y en consecuencia la persona moría. Interesantemente, en tiempos más recientes, antes de que hubiera antibióticos, un estornudo era señal de un gran peligro.
Ahora le dicen ponte el brazo, ¿no? Ponte el brazo en la cara, en la boca, en la nariz, tapándote para que no esparzas todas las cosas. El estornudo era una señal de que la persona estaba resfriada. Si el estornudo derivaba en una neumonía, lo que ocurría a menudo, entonces a la persona le quedaban unos pocos días de vida. En la actualidad, cuando una persona estornuda, acostumbramos a decir salud o algo similar. En hebreo se dice la brut, en inglés dicen blessing, ¿no? O God bless you. Dios te bendiga o bendiciones. O sea, en español dicen salud, en hebreo dicen la briut, para tu salud. Porque en el pasado el estornudo era una señal de peligro mortal. En México dicen guácala. No, también dicen salud, también dicen salud. A propósito, el código de ley Yehudim dice que estornudar en medio de la amidá, ya, esto lo dice en estos libros, que estornudar en medio de la amidá, o sea, la plegaria silenciosa que hace, digamos, como la oración, pues, pero la plegaria es como un rezo, ¿no? Es una buena señal. Esto está referenciado en este libro, Pirkei de Rabbi Eliezer, Talmud, bla, bla, etc. En estos libros está referenciado. Otra gran pregunta, pongan mucha atención, pongan mucha atención. Ya te desperté un par de veces, despierta por tercera vez, pongan atención a esto, mira. La gran importancia de la lengua en la salud. Miren, yo les quiero decir algo. Este vídeo va a ser largo, entonces ya lo estoy diciendo posteriormente, pero incluso aquí, por ejemplo, ahora mismo dicen voy a ponerle pausa aquí. Vean el minuto en el que le están poniendo pausa para que vean la otra parte después de echarse la siesta, porque ustedes solo dormidos quieren pasar. La gran importancia de la lengua en la salud, ¿cuál es? Entonces aquí tenemos la letra P. Ya la letra P, que representa la boca, representa también escuchar, también representa la creación, porque por medio de la palabra fue creado todo. También tiene que ver con fe, con declarar y hacer, es decir, estoy sano, sí, estoy sano. También tiene que ver con la vida y la muerte. Dice, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. También tiene que ver con el aliento de vida. Ya lo que acabamos de ver del estornudo y el hálito que da Elohim. También tiene que ver con un compromiso verbal perpetuo. Ya lo vimos también en la letra Kof. La letra P es la letra 17 y 1 más 7 suma 8, que tiene que ver con genética. También tiene que ver, la palabra het tiene que ver con pecado. Ya, eso significa pecado. Y también, pero también tiene que ver con genética pecaminosa y genética kadosh. Y tiene el valor de 80, que 8 más 0 es 8. Tiene que ver con el árbol generacional, porque a veces las enfermedades vienen en el código genético de las emociones de nuestros padres y a veces florecen en nosotros, pero nosotros tenemos la autoridad, el poder para contrarrestarlas. ¿Ya? Así como recibimos cosas negativas, también tenemos siempre el mismo poder para evitarlas o para contrarrestarlas. Entonces, esto es lo de la letra P, que es muy importante porque estamos hablando del habla. Existe un paralelo bíblico de la cuarentena que debemos considerar desde una perspectiva moral, ya que existe un alto porcentaje de programas en la televisión, redes sociales, etcétera, que se dedican a ejercitar la lengua maligna, la Lashon Hara. Y sus vídeos e imágenes son virales debido a que eso es lo que pide la mayoría de seguidores con sus bocas y lenguas. Están pidiendo cosas virales. Dicen, yo quiero ver un vídeo viral. Este vídeo se volvió viral, viral y todo se está volviendo viral, ¿no? Hasta la realidad se volvió viral. Ya no solo la realidad virtual, sino la realidad real. Por eso hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque si pedimos, así nos llegará. La Torá describe al Metzorá, ya a la persona llena de Sarat, una enfermedad que muchas veces es mal traducida como lepra. En Bamidbar vemos algo acerca de esto. Es muy importante, vean. Esto es muy importante. Si a ti te gusta hablar, mira, en Números, Bamidbar dice, Miriam y Aarón, en el Perek 12, capítulo 12, del verso Pesukim del 1 al 15, Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope con la cual él se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Yahweh los oyó.
Ahora, este hombre Moshe era muy manso, más manso que nadie en la tierra. De repente Yahweh le dijo a Moshe, a Aarón y Miriam, a los tres, salgan fuera, ustedes tres, al tabernáculo o al Mishkan del testimonio. Los tres salieron. Yahweh descendió en la columna de nube y se paró a la entrada del Mishkan del testimonio. Él llamó a Aarón y Miriam y ellos ambos fueron hacia adelante. Él les dijo a ellos, escuchen lo que yo digo. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo Yahweh me hago conocido a él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. Pero no es de esa forma con mi siervo Moshe. Él es el único que es fiel en mi casa completa. Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Él ve la imagen de Yahweh. Así que, ¿por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe? La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía zarat, tan blanco como la nieve. Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Aarón dijo a Moshe, oh mi señor, por favor, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto con su cuerpo medio comido cuando sale de la matriz de su madre. Moshe clamó a Yahweh, oh Yahweh, te suplico, por favor, sánala. Yahweh respondió a Moshe, si su padre hubiera sencillamente escupido en su cara, ¿no se escondería ella de vergüenza por 7 días? Así que deja que ella sea echada del campamento por 7 días. Después de eso, ella puede ser traída de regreso. Miriam fue echada del campamento por 7 días y el pueblo no viajó hasta que ella fue regresada. Entonces, 7 días ahí, ¿no? 7 días de Zarat. Y por, por esta, ¿no? Por esta que tenemos aquí en la foto. Algunos la tienen así y algunas también. Por la Shon Hará. Ahora, aquí hay un tema altamente importante, ¿no? Y es el hecho de que la Torá hace énfasis al principio que dice que lo criticaron porque estaba casado con una mujer etíope. Entonces eso es racismo y xenofobia, ¿no? Entonces esto es lo que hay en el mundo. La Shon Hara es producida por el racismo y la xenofobia. Yo vivo, obviamente les he explicado en otros vídeos en la zona más racista de Europa, que es la zona más racista de España. España es el país más racista de Europa y el País Vasco, o sea, la provincia del país, perdón, la comunidad del País Vasco donde yo vivo es la más racista de España, o sea, por ende es la más racista de Europa. Entonces la gente es tremenda, ¿no? O sea, no te dejan en paz, etcétera, no te dejan prosperar y pues hacen muchas cosas en contra tuya, enfrente y con tu familia, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa muy territorial y eso produce conflictos emocionales en la región, no en las personas, o sea, es decir, en las personas sí, pero hay un conflicto emocional en ellos, en los racistas y xenófobos y en las víctimas del racismo y la xenofobia, ¿no? Hay un conflicto emocional y eso va a producir enfermedades colectivas, enfermedades grupales, enfermedades comunitarias, por decirles algo, ¿no? Tarde o temprano va a surgir el gen de la enfermedad. Por eso tú no tienes que ser ni racista, ni xenofóbico, ni nada de eso. O sea, cállate. Por más que quieras, mira, cuando quieras hablar, mujer, mi mamá decía, ¿no? Mi madre que está con el Adón decía, cuando quieran hablar algo malo, muérdanse la lengua. Pero así decía, muérdanse la lengua. Entonces, claro, muérdete la lengua, aunque te la arranques la mitad, o sea, con la mitad es suficiente, no vas a poder ni hablar ya, no, entonces, no, muérdete la lengua, muérdete, entonces, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado de lo que hablas, entonces, y ten cuidado con todos esos temas, ¿no? De hecho, la lepra se trata de una enfermedad, hay que evitar siempre, eh, pues eso, la segregación de las razas y todo eso, o sea, de las personas, todos somos personas, no somos animales, o sea, no somos animales, somos personas. Todos tenemos derechos, todos tenemos libertades, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, todos tenemos necesidades, algunos más que otros. Entonces, no se dice, mira, entonces tengo que ayudar a toda persona de otro país que yo encuentre, no, pero por lo menos no la insultes, no le faltes el respeto,
No los trates mal, o sea, no te burles ni compitas con ellos injustamente. De hecho, la lepra se trata de una enfermedad espiritual, causada principalmente por hablar mal y calumniar a otros. En este caso, pongan mucha atención, se estaba criticando, decían, Moisés tiene la culpa, Moshe tiene la culpa, él tiene la culpa. De todas nuestras desgracias, los líderes tienen la culpa, el presidente tiene la culpa, etcétera, tiene la culpa. Analicémonos. ¿Cuántos coches tienes? Porque hay enfermedades pulmonares. ¿Cuántas veces usas el coche innecesariamente? Porque hay enfermedades pulmonares. ¿Cuántas veces gastas innecesariamente en ropa, en zapatos, en comida? ¿Cuánta hambre hay en el mundo? ¿Esa es culpa del presidente o es culpa tuya? ¿Cómo está tu familia en otro país? Si es que tú estás bien. ¿Es culpa del presidente del país, de tu país, o es culpa tuya que no le ayudas? Prefieres gastarte el dinero en otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo está la situación espiritual? ¿Por qué no contribuyes con los ministerios para que se pueda llevar más y más luz a las naciones? Alguien me decía esta semana, hablando con una hot, y me decía, yo estoy conforme con la comida y con el techo, hermano. Y le dije, yo quiero ser millonario porque necesito un canal de televisión, unas cuantas, bueno, no uno, varios si se puede, unas cuantas radios para emitir los mensajes. Pues yo puedo estar hablando todo el día, ¿no? Etcétera. Y si no, pues grabo los mensajes y leo la escritura, pero, o sea, hay muchos medios que no existen, que no se están utilizando para predicar porque no hay recursos. Porque tú tienes los recursos, pero no tienes la voluntad para aportar. O tú tienes los recursos, pero no tienes el tiempo para predicar. Aporta. Entonces, en vez de estar hablando calumnias y mal de los demás, hablemos de la Torá, hablemos de la Escritura. Por eso es que debes de estudiar y estudiar profundamente con dedicación y responsabilidad, para que cuando hables con otros no repitas solo Juan 3:16, que es lo mejor que puede existir, porque de tal manera amó Elohim al mundo. Pero la gente se aburre de escuchar la misma cantaleta. Pero si tú comienzas a explicarle cosas más profundas, las personas van a decir, ahora encontré a alguien que me explique mejor. Entonces, no es por jactancia, hay que ser humildes, pero hay que ser diligentes. El Metzorá es alguien que motzi ra, eso significa que motzi ra es malvado o malvada. Motzi es que habla, alguien que habla. Entonces originó un habla malvada y que tiene que pasar una cuarentena. Lo envían fuera del campamento para salvar a la comunidad de la posibilidad que tiene de infectarlos con su habla destructiva. Es decir, en estos tiempos mucha gente dejó de hablar eh, cosas negativas para hablar de una enfermedad actual, ¿no? Entonces, bueno o malo, a algunos le fue bien y a otros le fue mejor y a otros le fue peor, pero todo tiene un propósito. El Eterno sigue sentado en su trono. Él es el Rey de Reyes y Amo de Señores. Aleluya. Por lo tanto, la intención de la cuarentena bíblica no era aislar a quien sufría una enfermedad física, sino más bien alejar a quien tenía una bajeza moral. En los tiempos actuales de enfermedades mundiales podemos derivar una lección ética de esta desgracia. Todos reconocemos lo obvio. No debemos permitir que los que están sanos se vean expuestos a aquellos que pueden dañarlos. Esto tiene que ver con almática, espiritual y físicamente. ¿Acaso esta no es la verdad más fundamental respecto a las relaciones humanas? Sin duda, los amigos son buenos para todos. En los últimos años, las investigaciones científicas sugirieron que las personas que tienen amistades fuertes experimentan menos estrés, se recobran más rápido de los ataques cardíacos y tienen probabilidades de vivir más años que quienes no tienen amigos. Los estudios incluso demuestran que son menos susceptibles a los simples resfríos, pero no todos los amigos tienen un efecto tan saludable. Algunos amigos mienten, otros insultan, otros también traicionan. Algunos son demasiado dependientes. Ya hay que andarlos cargando para todos lados. Otros dan consejos erróneos. Los psicólogos y sociólogos ahora señalan los efectos negativos que los malos amigos tienen sobre la salud. No subestimemos la advertencia del rey Shlomo, el rey Salomón en su libro de Proverbios, que dice:
El que anda con los sabios, sabio será, pero el que anda en compañía de los tontos será destruido. En Proverbios 13:20. Entonces, es muy importante que veamos que, por ejemplo, hay muchas cosas que de contaminación, de quema de árboles, de consumismo, de limpieza del medio ambiente. Todo eso se ha dado durante los últimos 2 años, digamos, más que antes. Hay gente que ni siquiera de gripe ha padecido precisamente por las mascarillas, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando el hombre interviene, a veces la contaminación de los aviones, de los coches, etcétera, todo ha producido menos enfermedades en otras áreas que en las que se producían anteriormente. Entonces, algunos lo ven desde el punto de vista negativo y otros lo van a ver desde el punto de vista positivo. Ya algunos iban a morir de gripe, pero no murieron. Ya ni van a morir de nada, van a seguir viviendo. Entonces uno nunca sabe realmente cómo es que actúa la naturaleza, el eterno y su sabiduría. Hay que ser positivos, hay que mirar hacia nuestro interior y hay que sacar lo malo. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona lo que declaramos con nuestra boca con lo que recibimos de plagas y enfermedades? He querido hacer esto porque aquí tenemos nosotros, si nos vamos a Misrayim, ¿no? Que ahí en Pesaj o Passover o Pascua, como le llaman, ¿no? Entonces Pesaj, si nosotros lo podemos escribir con la letra Pei o con la letra P y la letra G, esto es boca. Entonces boca es boca Kadosh, Pesaj. Y la palabra paro o faraón de Egipto, precisamente tiene su raíz en estas dos palabras, en Pe y Ra, en Pe, Ra. Ya no tiene que ver con animales esto, sino que P es boca, como les decía, que también se puede escribir solo con la letra G, y mala es Ra, lo que habíamos visto, ¿no? También el Motzi Ra, ya el Zarat, ya, entonces Motzi Ra, persona que habló mal. Entonces el paro, pues habló mal y le enseñó al pueblo a hablar mal. Y por eso le llegaron las plagas que le llegaron. Estamos en una época de muchas conversaciones virales malas en contra de los líderes, en contra de los medios de comunicación, en contra de todo el mundo. Y algunos me dicen, entonces tú estás de acuerdo con todos los presidentes. No. ¿Estás en desacuerdo con todos los presidentes? No. ¿Estás de acuerdo con todos los medios de comunicación? No. ¿Estás en desacuerdo con todos los medios de comunicación? No. Yo lo que tengo que hacer es mi parte. Mi parte, dejar de hablar mal de los demás, ¿ya? Entonces vas a hablar bien de todos los demás. No, pero prefiero callarme, no estar hablando mal, porque no gano nada. Más que me puede generar una enfermedad interior y después se va a manifestar de manera física. Y ese es el propósito de un enemigo que existe, que se llama Hashatán, que el Adón nos reprenda. Entonces, nosotros también vemos que para Pesach, pues nos lleva con Moshe, que Moshe, pues, tiene que ver precisamente con sacarnos del agua, ya, del Mar Rojo, del Yam Suf, de librarnos, ¿no? Del agua mala, porque el agua representa la palabra. Pero hay un verso, ¿no? Hay un coro también, una canción que cantamos que dice, quita la piedra, deja el agua correr. Entonces, el agua estancada generalmente produce mal olor. Eh, Eso es importante. Hay que dejar fluir el agua, la palabra, la predicación. Entonces, en vez de tener un canal que habla bla, 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 bla todo el tiempo de malas cosas, va a producir más enfermedades, va a producir más cosas virales. Entonces hay que hablar de salud, de sanidad, de la Torá, de la escritura. Eso nos lleva a Hashem. Hashem es el nombre, ya. Moshe y Hashem suman 345, ya. Y lo único que hace es que esta letra cambia para acá. Entonces Pesach, la boca Kadosh, la boca santa, la boca apartada, nos lleva al Moshe, que representa al Mesías, y a Hashem, que representa al Padre. Y la boca mala, pues nos va a llevar al paro, al faraón, a la esclavitud. A la esclavitud de la enfermedad. ¿Cómo se distingue a simple vista a un melech o un cohen, o sea, un rey o un ministro? Un rey usa una corona y un cohen lleva una diadema o también una corona, u otras veces un turbante. Cualquiera de estos objetos los convierte en personas distinguidas, apartadas de los demás. No podemos simplemente confiar en Elohim, pues Él nos hizo sus socios en nuestra búsqueda de la longevidad. En Romillim, en Romanos,
Dice, además sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que los aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Otra versión dice, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. La higiene es una mitzvah, una obligación. Cuidar nuestros cuerpos es un requerimiento espiritual similar a proteger nuestras almas. Cuando los médicos nos dicen que debemos lavarnos las manos, las ordenanzas de la Torá también requiere que lo hagamos. Lávate las manos, dúchate. Aunque esto también tiene un significado simbólico también de no manchar nuestras manos con malas obras. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la letra Kaf, la letra Hei, la letra Nun, que forman la palabra Cohen, que es ministro. Y esto tiene que ver la letra Kaf con la mano, la Hei tiene que ver con las tablas o con la escritura, y la Nun tiene que ver con una descendencia, un retoño. Entonces, dar la palabra, ya, dar la buena palabra, no la mala palabra, no la shon hara, ya, la tov, la shon tov. Entonces, tenemos que hablar, dar a la descendencia, tenemos que dar a la descendencia la palabra, ya, a los retoños, a los hijos y a todos para ser Cohen. La decisión final sobre la vida y la muerte sigue en manos de Elohim. Como queda claro cada año en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, ya son los días que debemos de hacer meditación e interiorizar. Rosh Hashanah significa inicio de año, cabeza de año. Es el principio, la planificación de que queremos ser buenos, de que queremos ser sanos el siguiente año que empieza, cuando se sella nuestro destino. A pesar de todo, la información negativa, muchas veces el Eterno también usa algún medio y a sus siervos para visualizar la posibilidad de que alguna plaga, alguna pues epidemia o demia, la otra, traiga con ella un profundo mensaje divino. Todo padre sabe que una de las respuestas más obvias cuando un hijo se porta mal es lo que comúnmente se conoce como time out, ¿ya? O tiempo fuera. Se restringe al niño para que no pueda disfrutar de actividades placenteras. Se le castiga, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero de esa manera dice, no, no vas a salir. El niño ve interrumpida su vida normal. Eso le alienta a reflexionar sobre su desobediencia. Es demasiado considerar que cuando nuestro mundo entonces cae cada vez más abajo en nuestro compromiso con la virtud, que Elohim responda con un virus que está obligando a millones a un tiempo fuera de cuarentena y reclusión. ¿Será que Elohim nos está mandando un mensaje? Las 10 mitzvot o mandatos o mandamientos son la fuente bíblica del más básico sistema de comportamiento ético y moral. Estas instrucciones representan la primordial justificación para nuestra existencia sobre la tierra. En el hebreo original, el lenguaje en el cual Elohim inscribió las mitzvot en las dos tablas, hay exactamente 620 letras, que algunos las hemos relacionado ya con los 613 mitzvot más las 7 leyes de Noah, que suman 620. Entonces, esto lo que suma es la palabra Keter, ya la palabra Keter, que se traduce como corona. Entonces, el hablar mal de otros es creernos mejor que ellos, es ponernos sobre ellos, es creernos reyes sobre ellos. Ya, entonces muchas veces eso va a traer enfermedades, enfermedades reales. Entonces, aquí tenemos que la palabra corona, pues también suma 620. Aquí tienen el Strong por si lo quieren buscar. Es la palabra Keter. ¿Ya? Ahora, si nosotros sumamos 6 más 1 más 3, esto nos da 10, los 10 mitzvot. Entonces, tenemos que entender. Y el 7, pues obviamente que son las 7 leyes de Noah, y que Noah significa reposo. ¿Ya? Noah significa reposo. Entonces, las 7 leyes de Noah tienen que ver con el Shabbat. Y los 10 mitzvot obviamente tienen que ver con uno, que es Aleph, que es con unidad, que tenemos que estar unidos en las enfermedades colectivas e individuales. O, pues algunas veces se tiene que aislar el enfermo él mismo para reflexionar. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da un mensaje claro, ¿no? De que nos hemos coronado de ciertas cosas que no nos corresponden. O sea, nos hemos puesto la corona de jueces hablando mal de los demás, juzgando a los demás. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es el papel fundamental de la alimentación en la buena salud? Aquí terminamos. No voy a dar todo el panorama por cuestiones de tiempo, pero
En 1 Corintios dice así: manteniendo sus conciencias limpias para que sean avergonzados cuando hablen en contra de ustedes aquellos que abusan del buen comportamiento que fluye de la unión de ustedes con el Mashiach. Porque mejor es que sufran haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces hay que hacer el bien. Y una parte esencial para tener una buena salud, pues, es la buena alimentación. Y esto es que cuando estamos ocupados o estamos estresados y entonces sentimos que el tiempo no nos alcanza, muchas veces no contamos con la pausa necesaria para revisar cómo nos estamos alimentando. Hay que alimentarnos bien, ya hay que alimentarnos bien, hay que darle al cuerpo una ayuda con los minerales y todo, los vegetales, las proteínas, todo lo que hay en los alimentos, las proteínas, los minerales, las vitaminas, etcétera, hay que hacerlo con paciencia y hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas bien, porque solo tenemos un cuerpo. Cuando se enferma, allá ponen a otro en tu trabajo, o la mujer se va a conseguir otro esposo, etcétera. Así que cuida tu cuerpo, cuídate. Entonces, vamos a ir concluyendo con, con algunas cosas que son importantes, son interesantes, y quiero que entendamos, ¿no?, que la buena salud también depende de la buena salud espiritual y almática. Y cuando entendemos estas cosas, pues es cuando comenzamos a tener resultados positivos. Es necesario considerar la aflicción no solo en el contexto de una enfermedad causada por agentes patógenos, sino como un mensaje divino para recordarnos que recibimos nuestras vidas para investirlas con significado y virtudes, tal como Elohim lo definió en las 10 mitzvot, las 10 palabras. La vida no se trata de la calma, se trata de las olas. No podemos escoger qué olas vienen hacia nosotros, pero sí decidimos cómo responder a ellas. Nuestra respuesta a las olas es lo que nos convierte en las personas que somos. Descansar en una silla tumbado al borde de la piscina con una bebida en la mano no es la manera de convertirse en un nadador de categoría mundial. Para ganar la medalla de oro, debes sumergirte al agua día tras día y nadar hasta que te duela cada músculo del cuerpo. Enfrentar los desafíos de las olas es lo que finalmente nos lleva a la grandeza. Logramos desarrollar nuestro potencial al trabajar para sobrepasar una ola tras otra. Los momentos de calma están allí para que podamos respirar antes de que nos golpee la siguiente ola. Las olas entran en nuestras vidas, interrumpen la calma y traen oportunidades de crecimiento. Algunas se conquistan con más facilidad que otras. Estas son de la variedad de: hoy me olvidé el paraguas en casa. Estuve varado en un embotellamiento de tráfico y me perdí una cita. Hay que superar esas olas. Hay olas más grandes y difíciles: el rechazo, el fracaso, la misma enfermedad. Estas olas nos obligan a apretar los dientes y cerrar los puños mientras luchamos para sobrepasarlas. Y están las olas de marea, olas que no podemos imaginar que seremos capaces de sobrevivir. Ellas irrumpen en nuestras vidas como una visita no deseada con una fuerte ráfaga de viento y destruyen nuestras velas de barco. Enfermedades terminales, pérdidas, la muerte de un ser querido, etc. Estas olas invierten nuestro mundo, nos dejan luchando en la oscuridad, buscando desesperadamente un lugar en donde anclar nuestro barco convulsionado. Hace más de 3000 años el pueblo de Israel enfrentó una situación peligrosa. Ellos escaparon de las plagas, de la oscuridad y de la esclavitud de Egipto. Los perseguía el ejército más potente del mundo y finalmente se encontraron frente al Yam Suf, al Mar Rojo, al mar de los juncos. Habían esperado mucho ese momento. Habían experimentado 210 años de adversidad y tortura para llegar a ese momento. Y ahora, el agua bloqueaba su redención. Algunas personas necesitan estar en cuarentena para que no lleguen a infectarnos con sus valores indeseados.
Entonces, recuerda, escucha, despierta. Cuando estés enfermo, busca las mitzvot. Busca las mitzvot, busca las instrucciones en la Torá y todo comenzará a cambiar. Abba, te damos una vez más toda Rabá por tu palabra, por tu enseñanza. Padre, te pido que sanes toda enfermedad del corazón, del cerebro, del hígado. Sana toda enfermedad, reprende todo espíritu maligno, toda entidad espiritual adherida a esos órganos, a esos músculos. Arráncalos con tu luz. Tu palabra dice que el fuego debe estar encendido en nuestras vidas y el fuego es tu palabra. Confiamos en lo que tú dices. Yo te sanaré, yo traeré para ti salud y prosperidad. Tú has hablado y tú cumples. Recordamos para nuestro interior que esas promesas son nuestras. Ato todo espíritu maligno, no por mi autoridad, sino por el sacrificio de tu Mashiach y de mi Mashiach, de tu Mesías, de tu ungido en la Tauf. Atamos todo espíritu maligno, lo echamos fuera por el poder, aleluya, por el poder que existe en el sacrificio, en el nombre de Yeshua, el Mesías, de Yeshua HaMashiach, del hombre perfecto, de genética perfecta, de esa genética que ningún organismo puede tolerar ni puede soportar, a menos que nuestro interior almático y espiritual se lo permita. Ponemos delante de ti toda situación almática y espiritual, todo conflicto emocional que genere enfermedades físicas, esa tristeza del alma, esos pensamientos sucios, esas emociones contradictorias, esos sentimientos de odio. Los ponemos delante de ti, todo rencor, toda lucha interior, todas aquellas cosas que pensamos, que sentimos, que nos emocionan negativamente hacia personas que nos hicieron daño. Las ponemos delante de ti, Padre, y te decimos: rómpelas, destrúyelas, quémalas con el fuego de tu palabra. Destroza, echa fuera todo espíritu que quiera hacer nido en los cuerpos de las personas, de tus hijos. Bendice, Padre, sana, restaura, liberta, consuela. Habla con esa persona que te ha clamado, que te ha buscado, y dile: yo nunca te he dejado. Yo nunca me he olvidado de ti. Yo te creé y nunca olvido lo que creo. Yo te formé con mis manos y yo nunca olvido cada vasija que yo formo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Ahora has recibido una luz. Lucha y mantente firme. Cambia esos aspectos que no son positivos para ti ni para los demás. Beshem Yeshua HaMashiach, te damos toda Rabá, te damos todo el honor, todo el reconocimiento, todo lo bueno eres tú, Padre. Te agradecemos por la salud, por la sanidad, por las respuestas que das, por romper ataduras, por cubrir enfermedades y sanarlas, por sanar heridas, por curar pensamientos, por curar corazones, por curar familias, por liberar pulmones, por liberar cabezas, por liberar miembros de los cuerpos que estaban enfermos, y tú los has sanado, porque solamente dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del ungido será hecho. En el nombre del ungido te pedimos y te agradecemos la sanidad. Baruch Hashem. Toda Rabá, Padre. Este es tu ministerio, Kehila Kadosh. Te damos nuestro mayor agradecimiento, Toda Rabá.
a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que tú has sido el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones. Si quieres colaborar, escríbenos a kehila.kadosh@gmail.com. Si tienes una cuenta PayPal, ya sabes, puedes hacerlo por medio de nelson.alexander.sa@gmail.com. Te damos toda Rabá, Padre. Puedes colaborar con este ministerio adquiriendo los paquetes de libros para que los tengas y enseñes a otros. Ya cada paquete de libros cuesta $125. Estarán en oferta en el mes de octubre. Estarán en oferta una vez más. Esa será una buena oferta, la mejor oferta de todo el tiempo. Tenemos que actualizar el micrófono y comprar una consola, por eso vamos a poner en oferta los libros. Pero si tú quieres colaborar en estos días, hazlo, porque pues son equipos caros que hay que renovar. El micrófono está viejo, dicen muchas personas que suena mal, pero lo vamos a renovar. Así que con tu ayuda también puedes obtener algo. Tienes que ser abundante según la Biblia. Este libro lo puedes comprar, o el revelador libro Los tiempos finales según la Biblia y las escrituras hebreas. Escríbenos y te explico cuánto es la donación que tienes que hacer para enviártelo. Toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá. Una vez más, Ajim Mahayot, porque ustedes son el medio que el Eterno usa. Aleluya. Bendito seas tú, hombre. Aleluya. Que hablas a tu cuerpo y le dices: yo estoy sano, yo estoy libre de enfermedad. Yo me libero de toda angustia, de todo rencor, de toda malignidad en mi alma y en mi espíritu. Y ayudo y contribuyo para que mi familia también sea liberada. Porque yo puse palabras negativas alguna vez en contra de familia, en contra de amigos, en contra de la madre, en contra del padre. Perdona, perdonémonos. Bendita seas tú, mujer. Aleluya. Porque hablaste en contra de tu esposo, impusiste una mentalidad negativa en sus hijos. No tienes que hacerlo. Hay un juez y se llama Elohim. Eso te ha causado enfermedades tal vez, o a otros. Libérate. Busca ese rencor y deshazte de él. Ponlo a la luz de la Torá. Aquellas personas, familiares que te hicieron daño, perdónalos y sobre todo, borra, quita ese rencor, esa maldición que tienes en tu alma, en tu espíritu, en tu interior, para que tu físico esté sano o no se enferme. Bendito seas tú, joven. Joven, deja de albergar resentimientos contra tus padres. Bendice a tu madre, cuídala. Bendice a tu padre. Bendícelos, sea como sea que sean. Bendícelos. No guardes rencores, no guardes problemas interiores. Sana tu alma. Libérate. No importa si te hicieron mucho daño. Libérate. Bendito seas tú, niño. Aleluya. El niño que no guarda nada, sino solo espera lo bueno, que tiene mucha fe. Por eso el Eterno, Mashiach, dijo: dejad los niños y ser como ellos. Dejad que vengan a mí, porque de ellos es el Malhut Hashamayim. Un niño perdonador. Conviértete, hombre, conviértete mujer, en un niño, en una niña perdonadora. En una niña, en un niño que esperan solo lo mejor. Joven, bendice con tu boca. Deja de hablar, de usar la Shon Hara, para que toda tu vida te vaya bien. Benditos sean ustedes, amén.